Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Sofía del Palatinado. Ella fue una princesa un tanto sufrida que se acabaría convirtiendo en electora consorte de Hannover, además de que estuvo muy cerca de sentarse en el trono británico por ser descendiente de la casa Estuardo, pasando a la historia como la madre de la dinastía Hannover y por ser la antepasada de la actual familia real británica. Esta biografía es realizada por petición de Miguel A.Q., Harold Quintero, Vic, Alia de Juárez y Mark. Sofía del Palatinado-Simon nació el 14 de octubre de 1630 en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos. Fue hija del elector Federico V del Palatinado y de la esposa de este, la electora Isabel Estuardo. El matrimonio tuvo 13 hijos en común, siendo Sofía la penúltima de sus vástagos. Antes de su nacimiento, sus padres habían sido reyes de Bohemia, debido a que el pueblo protestante bohemio se negaba a ser gobernado por el emperador Fernando II del Sacro Imperio Romano Germánico, que era un ferviente católico, entregándole así la corona de Bohemia al elector Federico V del Palatinado, pero este tan solo gobernó por un año, ganándose por ello el apodo del Rey de un invierno ante su corto reinado. Su padre acabaría siendo derrotado por el emperador Fernando II en el año 1620 y fue desterrado de Bohemia. Incluso se le arrebataron el resto de sus títulos, perdiendo así su cargo como elector del Palatinado, viéndose obligada la familia a vivir en el exilio mientras intentaban recuperar su poder perdido. En el año 1632 falleció su padre, el elector Federico, y para entonces la princesa tan solo tenía 2 años de edad cuando quedó huérfana de padre. La muerte de su progenitor afectó mucho a su madre, Isabel Estuardo, quien se despreocupó bastante de sus hijos menores, centrándose en recuperar los dominios perdidos de su marido para sus hijos mayores, además de intentar conseguir los mejores casamientos posibles para sus vástagos. Como era habitual, Sofía creció lejos de sus padres, siendo criada por una serie de niñeras, institutrices y sirvientes, siendo así criada en la ciudad de Leiden, en los Países Bajos. La princesa recibió una buena educación, recibiendo clases de literatura, música, dibujo, modales, labores domésticas, matemáticas, teología e idiomas, llegando a dominar distintas lenguas como el griego, latín, francés, alemán, el holandés y el inglés. En el año 1641, la niña entró a formar parte de la corte de su madre, Isabel Estuardo, teniendo para entonces 11 años de edad, y sería descrita en aquel momento como una niña alegre, inteligente, de buen carácter e ingeniosa, además de ser descrita como hermosa y llamativa, captando rápidamente la atención de todos los presentes. La belleza de la princesa, su encanto natural y su frescura pronto llamaron la atención de distintos nobles y príncipes protestantes que intentaron conseguir su mano en matrimonio. Uno de aquellos pretendientes sería su propio primo, el príncipe de Gales, Carlos, el futuro Carlos II de Inglaterra, quien se dice que quedó prendado con la belleza de su prima hermana. Pero Sofía rechazó los cortejos y cualquier propuesta matrimonial por parte de su primo, ya que no se fiaba para nada de este, considerándole como un joven vividor y mujeriego, además de interesado, pensando que su primo tan solo la estaba cortejando para hacerse con la fortuna de uno de los grandes partidarios de su madre, Isabel Estuardo,
el conde William Craven, ya que al no tener la familia prácticamente nada, la dote de la princesa hubiese salido posiblemente de los bolsillos de dicho conde, quien poseía un destacable poder y riqueza. Con motivo de la firma de la Paz de Westfalia de 1648, su hermano mayor, el príncipe Carlos Luis, pudo recuperar parte de los dominios que habían sido arrebatados a su fallecido padre, aunque tan solo recibió el Bajo Palatinado, mientras que el Alto Palatinado fue cedido al electorado de Baviera, algo que sería muy decepcionante para la familia de la princesa. Al convertirse su hermano en el nuevo elector palatino bajo el nombre de Carlos Luis I, Sofía pidió permiso a su madre para abandonar su corte y así instalarse en la de su hermano, la cual era algo más lujosa que la de su madre, ya que Isabel Estuardo había dejado de percibir la pensión que recibía por parte de la corona inglesa tras la ejecución de su hermano, el rey Carlos I de Inglaterra, con motivo de la Guerra Civil Inglesa. En un principio, Isabel Estuardo se mostró un tanto recelosa de que su hija menor abandonase su corte, pero en realidad ambas apenas tenían relación y no se tenían mucho apego, así que finalmente aceptó que su hija abandonase su corte. La princesa se instaló en la corte que su hermano el elector poseía en el castillo de Heidelberg, un hermoso lugar rodeado de jardines donde la joven disfrutó de largos paseos al aire libre. También se centró en buscar un buen prometido que estuviese a su altura, debido a que Sofía no estaba dispuesta a casarse con cualquier hombre que solicitase su mano en matrimonio, siendo consciente del buen linaje que tenía, rechazando así distintas propuestas matrimoniales, como la del cuarto duque de Aveiro, Ramón de Lencastre, o la del conde Adolfo Juan I del Palatinado Zweibrücken-Gliwice. En el año 1656, Sofía conoció en la corte de su hermano a los príncipes Jorge Guillermo y Ernesto Augusto de Brunswick-Luneburgo, aunque durante tal encuentro sería el menor de los hermanos quien captó realmente la atención de la princesa. El motivo de aquella reunión fue para comprometer a Sofía con el príncipe Jorge Guillermo, que era el hermano mayor y quien gobernaba en ese momento en el Principado de Kallenberg, pero dicho príncipe no tenía demasiadas intenciones de casarse con Sofía, debido a que él quería disfrutar de la vida y no condenarse a un matrimonio concertado. Mientras alargaban las negociaciones matrimoniales, Jorge Guillermo y su hermano Ernesto Augusto acudirían a los carnavales de Venecia, pero durante tales festejos el príncipe Jorge Guillermo se contagió de una enfermedad venérea. Ante esta situación, el príncipe pospuso la celebración de su boda con Sofía, algo que enfadó muchísimo tanto a la princesa como al hermano de esta y al elector Carlos Luis I, pero en realidad esta decisión solo fue una maniobra para intentar ganar tiempo y salvar la reputación de su casa, ya que le acabaría cediendo la mano en matrimonio su prometida a su hermano menor, el príncipe Ernesto Augusto, además de que se comprometió a no casarse y a no tener descendencia legítima, para que así su hermano pequeño se convirtiese en su futuro heredero, quedando así de esta manera Sofía y Ernesto Augusto oficialmente comprometidos. El 30 de septiembre de 1658 se celebró la boda entre Sofía y el príncipe Ernesto Augusto en el castillo de Heidelberg, en el electorado del Palatinado, actualmente en Alemania. Para entonces, ella tenía 27 años de edad en el momento de la unión, y él 28. Los recién casados se instalaron en el Palacio de Laine, en Hannover, lugar donde empezaron a convivir junto a su cuñado, el príncipe Jorge Guillermo.
pero su estancia en dicho lugar pronto causaría una serie de conflictos entre ambos hermanos, debido a que su marido Ernesto Augusto se empezó a poner muy celoso de la buena relación que empezó a florecer entre su hermano Jorge Guillermo y la princesa Sofía. Es más, según cuentan los rumores de la época, el príncipe Jorge Guillermo se llegó a arrepentir de no haberse casado con Sofía, ya que al conocerla mejor con el paso de los meses, descubrió que no solo era hermosa, sino que era amable, encantadora, inteligente y muy culta. Durante su estancia en Hannover, la princesa alumbró a sus primeros hijos. En el año 1660 nació Jorge Luis, quien acabaría siendo rey de Gran Bretaña bajo el nombre de Jorge I, siendo el primer monarca de la dinastía Hannover. Y en el año 1661 nació un niño llamado Federico Augusto. Este desempeñaría una carrera militar. Ante la mala relación que empezó a surgir entre los príncipes Jorge Guillermo y Ernesto Augusto, el hermano mayor de ambos, el duque Cristián Luis, decidió entregar a Ernesto Augusto el cargo de príncipe obispo de Onasburg, algo que obligó a Sofía y a su marido a abandonar Hannover para instalarse en el castillo de Iburg, un lugar que sería del agrado de la princesa, ya que dicho castillo estaba exquisitamente decorado y rodeado de naturaleza. Llegan a hacer la pareja numerosas actividades como cazar, pasear, equitación o juegos al aire libre. En un principio, su matrimonio sería feliz. Los príncipes suelen hacer algún que otro viaje juntos. Incluso llegaron a viajar por tierras italianas durante un año entero, recogiendo Sofía en sus cartas y en sus diarios muchas de sus vivencias durante este largo viaje. Pese a permanecer por meses lejos de sus hijos, se sabe que la princesa siempre mantuvo el contacto con las institutrices de sus vástagos, siguiendo por carta el cómo se iban desarrollando tanto la crianza como la educación de sus hijos. Cuando el matrimonio regresaba de sus viajes, estos permanecían por largas temporadas en el castillo de Iburg, lugar donde la princesa iría trayendo más hijos al mundo. En el año 1664 tuvo un parto gemelar, pero ambos niños nacieron muertos. En el año 1666 tuvo un segundo parto gemelar, pero tan solo su hijo, Maximiliano Guillermo, logró sobrevivir al parto, llegando este a desempeñar una carrera militar. En el año 1668 nació Sofía Carlota. Esta llegaría a ser reina consorte de Prusia. En 1669 nació un hijo llamado Carlos Felipe, quien desempeñaría una carrera militar, y en el año 1671 nació Cristian Enrique, quien también acabaría sirviendo como militar. La corte de los príncipes se acabaría quedando pequeña en el castillo de Iburg. Por esta razón, el matrimonio decidió trasladarse a la ciudad de Osnabrück, lugar donde mandarían construir su nuevo palacio, siendo este construido y decorado al más puro estilo de los príncipes. Incluso Sofía ordenó plantar un hermoso jardín que sería su mayor orgullo, ya que ella era una mujer que disfrutaba demasiado de la jardinería y del aire libre. En su nuevo hogar, la princesa alumbró al último de sus vástagos. Nació en el año 1674 un niño que se llamó Ernesto Augusto, el cual llegaría a ser duque de York y de Albany, además de ser príncipe obispo de Osnabrück bajo el nombre de Ernesto Augusto II de Hannover. Por aquel entonces, su marido, el príncipe Ernesto Augusto, tomó una amante llamada Clara Isabel de Platen, teniendo junto a esta 2 hijos, además de que esta mujer dominó por completo al príncipe,
convirtiéndose prácticamente en la mujer más importante de la corte de los príncipes. La aparición del amante de su marido en escena ocasionó que el matrimonio de los príncipes se enfriase demasiado y el matrimonio dejó de intimar, algo que sería muy doloroso para Sofía, debido a que ella amaba a su marido y le dolió muchísimo que éste solo tuviese ojos para su amante. Así que la princesa empezó a desahogarse escribiendo en sus diarios, algo que le ayudaría bastante a sobrellevar sus sentimientos. Sofía siempre fue una mujer que estuvo muy unida a su familia, llegando a mantener una excelente relación con su hermano mayor, el elector Carlos Luis I del Palatinado. Incluso la propia princesa se ocupó de la crianza de su sobrina y ahijada, la princesa Isabel Carlota del Palatinado, más conocida como Liselot, ocupándose personalmente de su sobrina mientras fracasaba el matrimonio que su hermano, el elector Carlos Luis, mantenía con la electora Carlota de Hesse-Kassel, convirtiéndose así Sofía en la principal figura materna de su sobrina, a la cual crió y educó como si fuese su propia hija. Incluso intentó que ésta tuviese el mejor futuro posible, logrando que se convirtiese en la segunda esposa del duque Felipe I de Orleans, que era el hermano menor del rey Luis XIV de Francia. Tía y sobrina siempre mantuvieron el contacto y el profundo afecto que se tenían. Incluso Sofía llegó a visitar la corte francesa en el verano de 1679, con la intención de ver a su sobrina y de paso intentar comprometer a su hija Sofía Carlota con el gran delfín Luis, hijo del rey Luis XIV de Francia. Pero para su desgracia, tal delfín ya había sido comprometido para entonces con la princesa Mariana Victoria de Baviera. En el invierno de 1679, uno de sus cuñados, el príncipe Juan Federico de Brunswick-Luneburgo, falleció sin herederos. Por esta razón, su marido, el príncipe Ernesto Augusto, heredó los dominios y las propiedades de su fallecido hermano, convirtiéndose en príncipe de Calenberg. Ante la nueva posición del matrimonio, los príncipes se vieron obligados a abandonar el palacio que habían ordenado construir en la ciudad de Osnabrück para instalarse de nuevo en el palacio de Laine, en Hannover, lugar donde Sofía se mostró un tanto triste, ya que añoraría demasiado su querido palacio y sus jardines, considerando el palacio de Laine como un hogar demasiado sombrío y modesto. Por esta razón, la princesa pasaría largas temporadas en su residencia de verano, el castillo de Herrenhäuser, donde ella y su marido ordenaron construir una serie de espléndidos jardines que aún se conservan a día de hoy. Sofía también se entretenía y ahogaba sus penas bordando, siendo uno de sus mayores pasatiempos, y a día de hoy todavía se conserva una de sus cortinas para altares que ella misma donó a la abadía de Loccum, en la Baja Sajonia, en Alemania. Pese a convertirse en príncipes de Calenberg, su marido, Ernesto Augusto, sigue siendo el supuesto heredero de los dominios de su hermano mayor, el príncipe Jorge Guillermo, pero pronto surgió cierta desconfianza sobre la sucesión de tales dominios, debido a que su cuñado, el príncipe Jorge Guillermo, faltó a su palabra de mantenerse soltero de por vida y se acabaría casando con su amante, la noble francesa Leonor de Mie de Olbros, naciendo de esta relación una hija llamada Sofía Dorotea. Los príncipes temían que Jorge Guillermo llegase a tener un hijo varón ilegítimo con su esposa, algo que trastocaría los planes de Sofía y de su marido Ernesto Augusto, los cuales querían unificar de nuevo
todos los dominios que habían sido repartidos entre los hermanos Brunswick-Luneburgo. Para evitar una serie de conflictos familiares, el príncipe Jorge Guillermo intentó casar a su hija Sofía Dorotea con el hijo mayor de Sofía, el príncipe Jorge, un casamiento que no sería aceptado en un principio ni por los príncipes de Kallenberg ni por la familia Brunswick-Luneburgo. Pero finalmente Sofía y su marido acabaron aceptando tal casamiento para su hijo, debido a que la esposa de su cuñado, Leonor Temí de Olbros, había sido elevada de rango, empezando a portar el título de duquesa, y la hija de esta, Sofía Dorotea, recibió el título de princesa. En el año 1682, su hijo, el príncipe Jorge, se casó con su prima hermana, la princesa Sofía Dorotea de Celle, un matrimonio que resultaría ser muy infeliz. Sofía nunca aceptó a su nuera, quien a su vez era su sobrina, considerándola como una simple bastarda, despreciándola durante toda su vida. Tras celebrarse este casamiento, su marido, Ernesto Augusto, realizó una serie de cambios sucesorios para que sus dominios no volviesen a ser repartidos entre hermanos, e introdujo una ley que dictaba que tan solo el hijo primogénito varón tuviese el derecho de heredar todos los dominios de su progenitor, quedando así excluidos los demás hijos varones del gobernante. Esta nueva medida no le gustó para nada a Sofía, ya que temía por el destino de sus otros hijos varones, los cuales se verían forzados a emprender carreras militares al no tener derechos sobre los dominios de su progenitor, algo que les acabaría empujando a sufrir muertes prematuras en el campo de batalla, siendo esto muy doloroso para Sofía, el perder a 4 de sus hijos durante alguna campaña militar. En el año 1691, su segundo hijo, Maximiliano Guillermo, inicia una conspiración para suprimir la ley de primogenitura que había establecido su padre dentro de sus dominios, pero esta conspiración acabaría siendo descubierta y su vástago fue castigado con pena de cárcel por su rebeldía, mientras que Sofía, quien era consciente de los planes de su hijo, fue castigada por su esposo a permanecer por unos meses bajo arresto domiciliario en su palacio. En el año 1692, el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico recompensó al príncipe Ernesto Augusto por su labor durante la Guerra de los 9 años, entregándole así el cargo de elector de Hannover. Ante la nueva posición del matrimonio como electores, estos suelen organizar distinguidas y lujosas fiestas y veladas, siendo muy conocidos los bailes que celebraban por carnavales, ganándose Sofía la fama de ser una excelente anfitriona, organizando continuos banquetes, bailes, representaciones teatrales y conciertos al aire libre, convirtiéndose el castillo de Herrenhäuser un punto de reunión de la alta nobleza europea. Sofía solía rodearse en su corte de artistas, pensadores, teólogos y políticos, entablando buenas amistades con algunas de las mentes más brillantes de su tiempo, siendo descrita como una mujer muy culta que mostraba mucho interés por el conocimiento. Pese a que a la lectora le gustaban mucho las actividades al aire libre, ella suele evitar el acompañar a su marido cuando éste se retiraba por algunas semanas al pabellón de caza de Lynchburg, encontrando muy aburridas sus largas estancias en el bosque. En el año 1694 estalló un gran escándalo que afectó mucho a la familia Hannover, debido a que salió a la luz el romance que mantenía su nuera sobrina, la princesa Sofía Dorotea, con un conde sueco llamado Philip Christoph de Königsmark. Pronto surgieron una serie de rumores que decían que los amantes estaban planeando fugarse juntos,
algo que alarmó mucho a Sofía, que intentó convencer a su nuera para que acabase con aquella relación, pero ante la negativa de esta, los electores decidieron cortar por lo sano y poner fin a aquel gran escándalo. Según cuentan los rumores, el conde sueco sería asesinado por 4 cortesanos que seguían las órdenes del elector Ernesto Augusto y posteriormente arrojaron el cuerpo del conde al río Leine. Su nuera Sofía Dorotea acabaría siendo encarcelada en el castillo de Alden y se le prohibió el poder volver a ver a sus hijos, además de que el esposo de esta, el príncipe Jorge, pidió la nulidad matrimonial, consiguiendo divorciarse de su esposa tras acusarla de adúltera. Sofía apoyó en todo momento a su hijo Jorge y le daría completamente la espalda a su sobrina. Incluso la ignoró cuando Sofía Dorotea le hizo llegar una carta a su tía suegra, donde le rogaba por su perdón. En el año 1698, su marido, Ernesto Augusto, enfermó de gravedad, y pese a que su matrimonio se había enfriado demasiado con el paso del tiempo, Sofía siempre demostró el profundo amor que le guardaba, pese a las infidelidades de su marido. Por esta razón, ella le acompañaría continuamente durante sus meses finales de vida, hasta que su esposo falleció. La muerte de su marido entristeció mucho a la lectora, la cual recogería tales palabras en una de sus cartas: «Es imposible morir de pena, de lo contrario me habría muerto hace mucho tiempo, ya que mi pena duró tanto», haciendo así referencia a los altibajos que vivió durante todo su matrimonio y el gran dolor que le causó la infidelidad de su marido con Clara Isabel de Platen. Tras enviudar, la princesa se centró en el destino de sus descendientes, buscando para ellos los mejores matrimonios posibles, además de que continuó viviendo en el castillo de Herrenhuisa, lugar donde se dedicó plenamente al cuidado de su enorme jardín. Mientras Sofía iba haciendo su vida en Hannover, en Inglaterra estalló la Revolución de la Gloriosa, donde su primo, el rey Jacobo II, acabaría siendo destronado por su propio yerno, el príncipe Guillermo de Orange, sentándose este y su esposa María en los tronos de Inglaterra y de Escocia, bajo los nombres de Guillermo III y María II, estableciéndose así de nuevo una monarquía protestante. Pero como ambos monarcas no consiguieron tener hijos, en el año 1701 se firmó en Inglaterra el Acta de Sucesión, donde se estipulaba que tan solo los herederos protestantes podrían sentarse en el trono británico, quedando así excluidos de la línea sucesoria cualquier heredero o pretendiente católico. También se recogió que si la casa Estuardo no lograba asegurar un sucesor, sería la casa Hannover quien heredaría el trono, siendo reconocida Sofía y sus descendientes como los posibles herederos de la corona británica, en el caso de que la futura reina, Ana de Gran Bretaña, muriese sin descendientes. Pese a ser mayor que su pariente, la reina Ana, Sofía sería vista como la candidata idónea para ser reina de Inglaterra y de Escocia. Ella era protestante y descendiente de la casa Estuardo, como nieta del rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, además de tener ya asegurada una posible sucesión con sus hijos y sus nietos. Durante los años posteriores, el asunto de la sucesión del trono británico se volvería un tema muy tenso y siempre estuvo pendiente de un hilo, ya que la reina Ana de Gran Bretaña no logró que ninguno de sus numerosos hijos lograsen sobrevivir a la infancia, así que finalmente, en el año 1714, se hizo oficial que Sofía y la casa Hannover serían los herederos de la corona británica tras la muerte de la reina Ana.
La electora viuda se mostró muy feliz de poder entregar una corona a sus descendientes, y pese a ser una mujer bastante mayor para entonces, ella se vería como la futura reina de Gran Bretaña. Como heredera oficial, Sofía pidió permiso para visitar los dominios que iban a pertenecer a la casa Hanover, pero la reina Ana se lo negó, prohibiendo tanto a Sofía como a sus descendientes el poder entrar en Gran Bretaña, ya que temía que la casa Hanover diese un golpe de estado. Sofía no entendía aquella hostilidad por parte de la reina Ana, y aquella noticia le dolió bastante, mostrándose muy apenada durante los días posteriores. También aseguró encontrarse muy cansada y enferma tras haber recibido aquellas malas noticias. Pese a la gran tristeza que sentía, la princesa decidió salir a pasear en la tarde del 8 de junio de 1714 por los jardines del castillo de Herrenhausen, pero se vería sorprendida por un inesperado chaparrón que la obligó a buscar un refugio, y mientras intentaba resguardar de la lluvia, sufrió de un desmayo y se desplomó sobre el suelo de su jardín, muriendo pocos minutos después a los 83 años de edad. La muerte de Sofía pilló por sorpresa a todos, ya que pese a ser bastante mayor que la reina Ana, la princesa gozaba una mejor salud y pese a tener para entonces una edad bastante avanzada, era una mujer muy activa que aún mantenía a la perfección todas sus facultades. La reina Ana de Gran Bretaña murió tan solo 2 meses después que la princesa, así que el hijo mayor de Sofía, el príncipe Jorge, se sentó en el trono británico bajo el nombre de Jorge I de Gran Bretaña, empezando así a reinar la casa Hanover. Sofía sería enterrada junto a su marido en la capilla del Palacio de Laine, en Hanover, pero dicho palacio sería destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Por esta razón, los restos mortales de los electores serían trasladados hasta el mausoleo de la casa Welf, que se encuentran en los jardines de Herrenhausen, en Hannover, en Alemania. Sofía fue una mujer que estuvo muy cerca de sentarse en el trono británico como reina titular, pero por desgracia su corazón no resistió el rechazo que sufrió por parte de su pariente, la reina Ana de Gran Bretaña. Esta princesa fue una mujer de ideas muy claras que sabía lo que quería en todo momento, pero también se dejaría llevar por sus propios sentimientos, convirtiéndose en una gran sufridora que tuvo que lidiar con la tristeza que le causó las prematuras muertes de casi todos sus hijos varones en el campo de batalla y las infidelidades de su marido. Sofía desahogó toda su frustración y tristeza en muchos de sus diarios y cartas, dejando así su huella en la historia, un hecho que compartió con su sobrina Liselot, ya que ambas dejaron un importante legado histórico con sus escritos. Pero en vez de escribir sobre la vida en la corte y sobre chismorreos, la lectora escribiría más sobre sus propios sentimientos, sobre cómo era su vida o los problemas que iban surgiendo a su alrededor. Sofía no logró sentarse en el trono británico, encontrando la muerte cuando menos se esperaba, pero se convirtió en la madre de la casa Hanover y quien dio la posibilidad a sus descendientes de ocupar dicho trono, siendo madre y abuela de reyes. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Sofía del Palatinado. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Fernanda Juárez, Facundo Manuel Mesere, Martín Tello, Nicolás Pernola, Vladimir,
Fontime Foxy, Itzu Flores, Ángelo Arista, Aicila Lam, Marga Murua, Praga, Santi M, Byron Navarrete, Franco Gallo, Papeleo Mío y Jerónimo Borrego. Y con esto me despido. Hasta la próxima.